Bienvenida, bienvenido a esta exploración. A ver, piensa un momento. ¿Cuántas noticias, cuántos datos has visto hoy? Muchísimo, seguro. Pero, ¿cuántos de ellos de verdad te han parado? ¿Te han hecho ver algo de forma distinta? Vivimos quizá más informados que nunca, pero ¿estamos realmente experimentando más? Hoy vamos a darle vueltas a esta tensión, basándonos en unas ideas bastante potentes de Carlos Escliar y Jorge La Rosa sobre qué es la experiencia y cómo nos relacionamos con lo diferente. Nuestra idea aquí es desgranar esa diferencia que plantean ellos entre, bueno, simplemente saber cosas y que algo nos pase, que nos toque de verdad. Y ver cómo eso conecta con si nos abrimos o nos cerramos a lo distinto, al otro. Vamos a ver qué encontramos. Exacto. Vamos a analizar esa idea de que quizás estamos un poco ahogados en información, en opinión constante, pero nos falta experiencia real. Según estos autores, hay factores como la velocidad de la vida moderna, la obsesión por ser productivos, la falta de tiempo para pararse. Bueno, todo eso está como erosionando nuestra capacidad de ser afectados, ¿no? De que algo nos transforme. Veremos por qué creen que esto es crucial, no solo para pensar la educación, sino para entender cómo estamos en el mundo hoy. Vale, vamos a ello. La idea central, la verdad, es que es fuerte. La información la acumulamos, viene de fuera, la gestionamos. Pero no tiene por qué calar hondo. La experiencia, en cambio, es eso que describen como algo que nos pasa. No que nosotros controlemos o busquemos activamente, sino que nos sucede, nos afecta, nos deja marca, nos forma o nos deforma. Y para eso parece que hace falta algo que hoy es casi un lujo: pararse, detenerse. Precisamente, el texto lo argumenta así. La información, piensa en una noticia de última hora. Llega, impacta en un momento, pero se va rápido. ¿Se diluye en el flujo constante de novedades? Siempre buscando lo nuevo. La experiencia, en cambio, no va de novedad, va de intensidad, de significado, de la huella que deja en uno, y eso pide tiempo. Pero no tiempo de reloj, ¿sabes? Sino un tiempo más interior, de atención, de pausa, de reflexión. Piensa en la diferencia, por ejemplo, entre leer 20 artículos sobre, no sé, la pobreza y pasar una tarde escuchando de verdad la historia de alguien que la vive. Lo primero es información. Lo segundo, eso puede ser una experiencia. Y aquí es donde, para mí, se pone muy interesante el tema de la opinión. Sugieren que esta especie de necesidad actual de tener una opinión sobre todo y tenerla ya, al momento, actúa como un bloqueo. Nos impide pensar de verdad, sopesar, dudar. Y claro, si no piensas, difícilmente algo te va a pasar en ese sentido profundo. Simplemente pones una etiqueta, esto bien, esto mal, esto es tal cosa, y a lo siguiente, sin que te toque realmente. Es como si la opinión inmediata fuera una vacuna contra la experiencia. No. Es una imagen potente, sí. Y lo fascinante es cómo lo conectan con nuestra relación con el tiempo y con el trabajo. Vivimos, es innegable, bajo la tiranía de la inmediatez. Todo rápido, eficiente, productivo. Pero la experiencia necesita su propio ritmo, a menudo lento. Necesita ser, como dicen ellos, masticada, digerida. Y ahí entra el trabajo. Si la vida se define casi solo por lo que hacemos, por nuestra función, ¿dónde queda el espacio? La energía, la disposición para simplemente estar, para ser receptivos a lo que llega sin planificarlo. La experiencia exige una cierta pasividad, ¿sabes? Una capacidad de acogida. Y eso choca frontalmente con el imperativo de estar siempre activos, produciendo. Eso me hace pensar, si la información nos mantiene ocupados, la opinión nos protege de ser afectados y el trabajo nos deja sin tiempo ni energía, estamos como construyendo vidas casi inmunes a la experiencia, blindadas. Es una pregunta clave que se deriva de su análisis, sí. Y parecería que muchos mecanismos sociales y subjetivos actuales conspiran un poco contra esa posibilidad. La propia idea de un sujeto fuerte, autónomo, que controla su entorno, sus emociones, va un poco en contra de la idea de un sujeto que se deja afectar, que es vulnerable a lo que le pasa. Entonces, ¿cómo describen ellos a alguien que sí está abierto a la experiencia? ¿Cómo es ese sujeto de la experiencia? Pues lo dibujan como alguien fundamentalmente abierto,
Expuesto. Un sujeto receptivo. Casi diríamos vulnerable, pero en el sentido bueno, ¿eh? De no estar blindado. Alguien dispuesto a que lo que vive, lo que encuentra, le interrogue, le descoloque, incluso que le transforme. No es alguien que busca controlar o entenderlo todo ya, desde sus ideas previas, sino alguien que se deja, bueno, atravesar por lo real. Es un sujeto con cuerpo, con territorio, pasional, y aquí pasión en el sentido etimológico, ¿no? De padecer, de ser afectado por algo de fuera. Buf. Es casi lo contrario del ideal moderno que tenemos en mente, ¿no? Ese sujeto superinformado, que opina rápido, hiperactivo, definido por su currículum, que busca certezas y huye de la incertidumbre como de la peste. La experiencia, tal como la pintan, parece que implica aceptar no saber, aceptar perder un poco el control. Efectivamente, ese sujeto moderno, tan centrado en la acción, la planificación, la predicción, pues tiene dificultades para habitar ese espacio. La experiencia siempre tiene algo De incertidumbre, de aventura, de algo que nos supera un poco. requiere, como decíamos, esa pasión, esa capacidad de ser afectado. Y a menudo eso lo vivimos como algo negativo, ¿verdad? Como una debilidad, en lugar de verlo como la condición necesaria para que algo importante nos suceda. Y esa pasión, entendida así, como ser afectado, es clave. Implica bajar defensas, no tener el control total, que es justo lo contrario de cómo solemos funcionar en un mundo que valora tanto la eficiencia, la previsibilidad. ¿Será por eso que dicen que la experiencia es tan rara hoy en día? O quizás siempre lo fue, pero ahora nos damos más cuenta de que falta. Es probable que haya un poco de las dos cosas, sí. Por un lado, las condiciones de vida actuales, la velocidad, la sobrecarga de información, la cultura de la opinión instantánea, el trabajo que lo ocupa todo, ciertamente dificultan esos momentos de receptividad y pausa. Pero por otro lado, también puede ser que nuestra propia subjetividad, nuestra forma de ser, se construya cada vez más para resistir esa transformación. La vulnerabilidad se ve como fracaso, no como apertura. Y claro, dejarse afectar implica en cierto modo perder el control sobre tu propia historia, sobre quién crees que eres. Y eso puede dar mucha ansiedad. A veces preferimos la seguridad de lo conocido, aunque sea superficial, al riesgo de lo desconocido, aunque pudiera ser transformador. Es como si estuviéramos todo el rato gestionando nuestra vida para que no nos pase nada imprevisto, para no salirnos del guión. Podría leerse así, ¿sí? La gestión, la planificación, el control, son herramientas útiles, claro que sí. El problema surge, según esta perspectiva, cuando se convierten en la única forma de relacionarnos con el mundo, cerrando la puerta a esa otra dimensión más imprevisible, más gratuita, si quieres, la de la experiencia. Y todo esto nos lleva, claro, al concepto de alteridad, lo otro. ¿Cómo encaja aquí? Porque intuitivamente parece que justo el encuentro con lo diferente, una persona, otra cultura, otra idea que te desafía, es donde más probable es tener una experiencia, ¿no? Lo otro, por definición, te interrumpe, te saca de tu sitio. Exacto, la alteridad, lo que no soy yo, lo que se escapa a mi comprensión inmediata, es fundamental en esta ecuación. Es, potencialmente, el gran catalizador de la experiencia. Pero, y aquí viene la advertencia clave del texto, nuestra tendencia habitual, y la educación a menudo cae en esto, es intentar neutralizar esa alteridad, quitarle su radicalidad, ¿Neutralizarla? ¿Cómo hacemos eso? pues convirtiéndola en un objeto más, un objeto de conocimiento. Frente a lo otro, piensa en el inmigrante, la cultura indígena, el estudiante con ciertas dificultades, una idea filosófica que no pilles, lo que hacemos es estudiarlo, clasificarlo, explicarlo, compararlo, traducirlo a nuestros códigos, para que deje de ser amenazante o incomprensible. Lo convertimos en información sobre el otro. Piensa en cómo se aborda a veces la diversidad cultural en las escuelas. Se aprende sobre costumbres, comidas, banderas, pero ¿se facilita de verdad el encuentro? ¿La escucha profunda? ¿El dejarse afectar por esa otra visión del mundo aunque nos incomode o nos cuestione? O sea que en lugar de dejar que la presencia del otro nos transforme, o al menos nos interrogue de verdad, lo reducimos a un conjunto de datos que podemos manejar, lo asimilamos a nuestro sistema y en ese proceso, sin querer, matamos su diferencia, su verdadera otredad. Esa es la crítica fundamental. Al convertir al otro en objeto de estudio, o incluso de opinión rápida, evitamos el encuentro real.
que siempre es más arriesgado, menos controlable. Un ejemplo claro: leer estadísticas sobre refugiados, o escuchar, sin prisas, sin juicios previos, la historia personal de uno de ellos. Lo primero informa. Lo segundo podría desarmarte, podría generar una experiencia de alteridad. Esto plantea una cuestión muy gorda para la educación, claro, pero también para nuestras relaciones del día a día. ¿Cómo sería una relación menos educativa o no que de verdad acogiera al otro sin intentar disolverlo, sin hacerlo como yo? El texto apunta hacia una ética de la hospitalidad. No se trataría tanto de conocer al otro en el sentido de dominarlo con la cabeza, de tener todas las respuestas sobre él, sino de acoger su presencia, de darle espacio, de escucharle reconociendo que siempre habrá algo en él, en ella, que se nos escapa, un misterio que no podemos reducir a nuestros esquemas. Es permitir que su diferencia nos afecte, que nos enseñe algo sobre nosotros mismos y sobre los límites de nuestro mundo, incluso si no llegamos a comprenderlo del todo. Es reconocer que entender no es lo mismo que asimilar o reducir. Eso suena, difícil. Implica aceptar la incomodidad, ¿no? La falta de certezas. Entonces, la educación debería buscar activamente crear esos espacios para encuentros genuinos, aunque sean desestabilizadores. Debería como buscar el riesgo de la experiencia de la alteridad. Ese parece ser el argumento central de Scliar y La Rosa, si lo aplicamos a la pedagogía. Sí. No se trata solo de transmitir información sobre la diversidad o sobre distintos puntos de vista. Eso está bien, pero no es suficiente. Se trata de crear las condiciones de tiempo, de escucha, de seguridad emocional, de apertura, para que la experiencia de encontrarse con lo diferente pueda ocurrir. Y sí, eso puede ser incómodo, puede generar preguntas sin respuesta fácil, puede llevar a transformar las propias ideas. Pero es justo ahí, en esa fricción, en ese dejarse afectar, donde reside el potencial formativo más profundo. Entiendo. O sea, no es solo aprender sobre el otro, sino aprender del otro, e incluso aprender algo nuevo sobre uno mismo a través de ese encuentro. Exactamente. Es un aprendizaje que va más allá de lo cognitivo puro y duro. Implica lo afectivo, lo ético, lo corporal incluso. Es una transformación que no se mide tanto en notas, sino en una mayor apertura quizás, una mayor capacidad de escucha, una forma distinta de estar en el mundo. Vale, entonces, recapitulando un poco para tener la foto completa. Hemos visto esta diferencia clave entre información, que es exterior, acumulable, a menudo superficial, y experiencia, algo que nos pasa, nos afecta por dentro, nos transforma y pide tiempo y apertura. Hemos visto cómo el sujeto moderno, tan enfocado en controlar, opinar rápido y producir, podría estar, sin querer, dificultando esa misma experiencia. Y como el encuentro con la alteridad, con lo radicalmente otro, es una puerta privilegiada para la experiencia, pero que a menudo cerramos al intentar comprenderlo y clasificarlo todo desde nuestra lógica. Así es. Y la relevancia de todo esto hoy, a mí me parece enorme. Vivimos en una era de saturación de información brutal. Nos llegan estímulos sin parar. Datos, opiniones, noticias. Es fácil sentirse abrumado y, paradójicamente, sentir que nada te cala de verdad, que todo resbala. Distinguir que de todo eso nos nutre de verdad y que simplemente nos mantiene ocupados o nos anestesia es una habilidad crucial hoy en día. Y cultivar esa capacidad que mencionabas antes, la de pararse, escuchar de verdad, permitirse ser vulnerable a una idea o a una persona, aunque sea incómodo, podría ser una forma de resistencia. Una resistencia contra la superficialidad, contra la polarización que viene de no escuchar al otro, contra esa sensación de vacío que deja a veces el consumo sin fin de información. Sin duda, puede ser una forma de resistencia y, sobre todo, creo, una vía hacia un aprendizaje más significativo y una convivencia más rica, más respetuosa. No se trata, claro, de rechazar la información o el conocimiento. Son fundamentales. La cuestión que plantean estos autores es más bien, ¿qué hacemos con esa información? ¿Nos permitimos ir más allá? ¿Nos damos permiso para que, además de saber cosas, nos pasen cosas? ¿Para que el encuentro con el mundo y con los otros nos transforme de verdad? Es buscar un equilibrio entre estar informado y estar vivo, en el sentido más profundo de la palabra.
La verdad es que nos quedamos con muchas ideas resonando. Esta conversación sobre la diferencia entre saber y experimentar y sobre cómo nos relacionamos con lo otro abre caminos muy interesantes para pensar no solo la educación formal, sino nuestra propia forma de estar en el mundo hoy, ¿no? Con toda su complejidad. Y quizás como reflexión final para quien nos escucha, a partir de estas ideas sobre la necesidad de parar y dejar que algo nos suceda, en medio de la vorágine diaria, ¿no? Con sus listas de tareas, el flujo de información que no para, las opiniones prefabricadas que nos asaltan, ¿cómo podríamos conscientemente cada día abrir una pequeña grieta? Un espacio buscado, quizás unos minutos de silencio, una escucha de verdad atenta a alguien sin interrumpir, contemplar algo sin buscarle utilidad, un espacio para que algo o alguien, con su diferencia, con su misterio, realmente nos pase y quién sabe, nos modifique un poco, nos haga ver algo que no esperábamos. Es una pregunta abierta, claro, para seguir explorando en la propia vida.